Buenas, traemos las noticias del cielo a la tierra, las buenas nuevas de salvación. Hoy tengo el gusto de compartir estas noticias con el Pastor Juan. Pastor Juan, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Hola Mari, Dios te bendiga. Amén. Y bendiga a todos los oyentes. Hoy traemos una noticia de parte de Dios del cielo a la tierra. Vamos a compartir Génesis capítulo 7, Pastor. Vamos a darle estas grandes noticias a todas esas personas que nos están viendo, estas buenas noticias de salvación. Amén. Viene hablando acerca del diluvio, de un hombre como Noé, un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, pero por sobre todo un hombre de fe. Eso es lo más importante. Por la fe que tuvo Noé, pues pudo salvarle a él y a toda su familia. Es muy importante esta historia, puesto que hoy en día vivimos los últimos tiempos. A Jesús le preguntaron en Lucas 17:20, ¿cuándo vendría el rey? Jesús respondió que él no vendría con la violencia, sino que ya está en medio de ellos, porque estaba con ellos. Pero que también a muchos los iba a sorprender, porque la gente iba a estar casándose, la gente iba a estar en sus afanes, en sus quehaceres, en su vida cotidiana, y Jesús los va a sorprender. Es por eso entonces tan importante que podamos meditar en esta historia. En Génesis capítulo 7 nos dice la palabra de Dios. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Esa generación, el mundo estaba tras el pecado, la violencia y la maldad. Solamente Noé, un hombre temeroso de Dios. Dios lo vio, Dios lo escogió para salvarle a él y a su familia. Dios le dice, entra tú y toda tu casa, porque Dios les iba a salvar. Y ese es el deseo que Dios tiene para esta generación. Soy un hombre de fe, soy un hombre que creo a Dios, que sirvo a Dios. No voy a ignorar la realidad de la salvación, de la esperanza. En medio de todos los afanes que tiene la gente, yo tengo que creer al Evangelio de Dios que nos está llamando a una salvación para que no seamos condenados con el mundo. Dios iba a enviar un juicio, un diluvio a este mundo por causa del pecado. Dios le dice a Noé que de todo animal limpio tomara y de toda clase de animal también que hubiese, tomara una pareja para preservarlos en el arca. Porque iba a mandar un diluvio durante 40 días y 40 noches iba a llover sobre la tierra. Dice Dios en el 4. Pero en el versículo 5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. La obediencia a Dios es la prueba de la evidencia de nuestra fe. Amén. No podemos decir que tenemos fe, que esto se quede ahí en palabras. Cuando Noé recibió el mandato de Dios, Noé obedeció. Era algo fuera de lo normal. Dice la palabra que no había llovido sobre la tierra. Dice en Génesis capítulo 2 que había un vapor que subía de la tierra y regaba toda la tierra, regaba toda la vegetación. Pero iba a ocurrir algo inusual, algo loco. Ustedes se imaginan Noé construyendo el arca, más de 100 años, su familia trabajando y la gente preguntando. Y Noé aprovechando para predicar la buena noticia, la noticia del cielo y la tierra, de que Dios iba a mandar un diluvio para castigar a la humanidad, pero todo aquel que entrase en el arca iba a ser salvado de la destrucción, de la muerte. Veían a Noé como un loco. ¿Te imaginas? No decía, va a caer un diluvio, si nunca había caído ni siquiera una pequeña lluvia. ¿Cómo sería posible que fuese llover sobre la tierra a tal punto que todo quedase cubierto por las aguas? Pastor, ¿y será que hay alguna diferencia ahora? O sea, nosotros vamos y pregonamos, porque Noé era ese pregonero de justicia, y nosotros vamos y le hablamos a la gente del Evangelio y mostramos a Cristo como esa arca de salvación, y la gente también nos cree loco. La gente se burla, estos evangélicos, estos aleluya, que va a venir Jesús, desde cuando yo escucho. Y no tiene que ver, qué triste ahora que hay lluvias, terremotos, sabemos lo que está pasando al otro lado del mundo, y aún así la gente no cree. Y algo muy importante que usted dice, la gente no obedece a Dios, porque todo el mundo dice creer en Dios o querer a Dios, pero no obedecer a Dios a través de su palabra. Qué tan tremendo. Es una realidad normal.
ver que todo el Evangelio, todas las veces que se ha predicado el Evangelio, todas las veces que Dios ha hablado, se requiere fe de la gente. Amén. Y la fe resulta ser a veces algo loco. Si vemos en la palabra de Dios, no solamente en Noé, vemos a Abraham, a Sara, personas que Dios les dijo, les voy a dar un hijo, les voy a dar una descendencia. Sara era estéril y los dos eran unos ancianos. Pero la fe es creer en lo imposible que Dios puede hacer. Es que lo imposible para el hombre es posible para Dios. Amén, amén. Ellos iban a mandar un diluvio y Noé le creyó. ¿Cómo sabemos que creyó? Porque obedeció. Pastor, y algo tan importante es que Dios, o sea, Dios no es un Dios malo, sino que son los justos juicios de Dios. Dios quiere acabar es con la maldad, o sea, con el pecado, no con el ser humano. Pero como el ser humano está arraigado al pecado, entonces se tiene que morir junto con su pecado si no se aleja de él para poder agradar a Dios. O sea, a Noé lo pueden ver como el predicador más fracasado, porque duró pregonando 120 años. Y dirían, no, usted le evangeliza a alguien 2 meses y usted ya, no, yo no le vuelvo a hablar de Dios. Y Noé predicó 120 años, pero algo muy importante, creyó él y fue salvo él y toda su casa. Por él que creyeron. Así en estos momentos Dios nos manda a creer nosotros para que nuestra descendencia pueda alcanzar salvación. Claro que sí, hermana. Mira lo que dice el versículo 12. Dice, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. En la Biblia, cuando nos habla de 40 días, 40 años, siempre vemos un proceso de purificación. Dios lo que quería era traer un nuevo comienzo, porque de otra manera la humanidad ha seguido en tal corrupción, Y el mismo caos. tal maldad, que iba a ser imposible Dios preservar un pueblo como Israel y predicarles y darles sus leyes para luego traer un Salvador como Jesucristo. Entonces fue necesario. Mire que 40 días, 40 noches fue el diluvio. Mire que 40 años estuvo Israel en el desierto. Mire que 40 días estuvo Moisés en la presencia de Jehová en el monte. Mire que 40 días estuvo Jesús en ayuno en el desierto. Entonces ese número de 40 nos enseña la palabra que hay un proceso, un plan de Dios, un propósito de purificación, de limpiar, para traer lo nuevo, y lo que no nos gusta, que Dios empiece a quitar algo de nuestras vidas, que Dios empiece a quitar gente, que Dios empiece a tratar, porque esa es la manera en que Dios va a traer lo nuevo. Y fue de esta manera que Dios comenzó una nueva generación a través de Noé, con luego en el mundo del cielo y la tierra, que Dios de esos 3 hijos toma a Sem para traer su descendencia. Entonces, es necesario confiar en Dios. Noé podía haber cuestionado a Dios, pero Noé creyó, confió y obedeció, a tal punto que llegó a ser ese pregonero de salvación, que se salvó él, salvó a toda su generación. Y es como decías ahora, al principio, de que en la Biblia se nos habla del arca de Noé, como la manera en que Dios salvó a Noé y a su familia, pero que es un tipo, una representación del arca de Jesucristo. Porque así como Noé y su familia estaban seguros en el arca, asimismo todo el que viene a Jesucristo va a estar seguro en él. Hay textos en el Nuevo Testamento, como por ejemplo Juan 10, versículo 9, de Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará paso. Entonces Jesús está diciendo que Él era la puerta de la salvación. También Jesús nos habló en Mateo 7 y 13, el versículo 13 al 14, que entremos por la puerta estrecha, porque hay una puerta estrecha y un camino estrecho que lleva a la vida eterna. Cuando Noé entró al arca con su familia y estuvieron seguros, ellos fueron salvos de la condenación. Dios quiere librarnos de la condenación eterna. Hay un versículo también en 1 Tesalonicenses donde el Señor dice el apóstol Pablo, Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En Jesús Dios nos libra de la ira venidera, del juicio. Ya estamos viendo
cuando hay un maremoto, cuando hay un terremoto, son muestras de los juicios de Dios. Dios está diciendo a la humanidad que Él tiene el control de todo, de la naturaleza. Él es soberano. Pastor, algo que me llama mucho la atención en esas noticias, y de verdad que qué bendición, es que vemos que Génesis significa que inicio, principio. Así el Señor nos quiere llevar a Él, al principio, porque no sabemos en qué momento nos hemos desviado del camino, aún en el caminar con Dios, o aún las personas que no conocen a Dios, porque a veces hemos escuchado de Dios, pero no conocemos a Dios. Y tenemos que entronar a Dios como nuestro Señor y como nuestro Salvador. No solamente como, si quiero la salvación, quiero la promesa, quiero la bendición, sino también mi Señor. Y cuando es mi Señor, yo lo obedezco. Porque nosotros vamos al trabajo y hacemos lo que nos dice en el trabajo. Vamos a estudiar, hacemos lo que Dios dice. Pero a Dios nos cuesta, sabiendo que Dios es el dueño de todo. En el principio, Él hizo al hombre, hizo a Adán con todos los animales, todo. Y aquí mira qué tan lindo que le dijo a Noé en el arca, pero no solamente entraran ellos, pensó también en los animalitos, para cuando estuvieran otra vez en la tierra, pudieran otra vez tener esas bendiciones que Dios siempre tiene para nuestras vidas. Amén. Dios siempre pensando en nosotros, o sea, Dios siempre como ese Padre hermoso teniendo cuidado, o sea, Él no mira esa maldad, Él no mira el pecado, Él quiere hacernos entender que separado de Él nada podemos hacer, como dice su palabra, y nosotros nos destruimos, nos autodestruimos y destruimos a otras personas con nuestras acciones. Muy real, hermana Mari. Y hoy es el llamado de parte de Dios, que seamos preservados de la condenación. Las puertas de las personas están abiertas y realmente el Señor no ha rechazado. Jesús dijo, el que a mí viene no lo echo fuera. Jesús no ha rechazado a nadie. Es la gente la que rechaza el Evangelio y la predicación. Así es. Hoy es día de salvación. Amén. Cada día hay una oportunidad de abrir el corazón para recibir a Cristo y ser preservados de la ira, de la condenación justa que Él va a traer. Entonces, para terminar, Pastor, quería aportar algo, Sí. algo que pues ministra Dios en mi corazón, y es que estas noticias que nosotros les traemos con mucho amor, las noticias del cielo a la tierra, no para quererles infundir miedo, ni para quererles hablar del infierno, porque sabemos que tristemente hay personas que viven un infierno por las drogas, por el alcohol, porque fueron maltratados, abandonados, pero queremos traerles un mensaje de esperanza, que solamente en Cristo Jesús lo podemos tener. Le presentamos hoy a Cristo esta noticia maravillosa de que nos libremos de la ira venidera, de los justos juicios de Dios, para una salvación, para una vida eterna con Jesús. Entonces vamos a despedirnos con una pequeña oración, Paz. Claro que sí. Padre, damos gracias por la palabra, la noticia que viene del cielo hacia nosotros, porque a través de la historia real que se vivió y se cumplió en esta tierra, ese gran diluvio que tú enviaste, tú nos das un mensaje, una enseñanza y una esperanza de salvación. Así como Noé halló gracia delante de tus ojos, todos los que hemos escuchado esta palabra, los que hoy, los que más adelante escucharán esta noticia, es una señal, una evidencia de que hemos hallado gracia, porque hemos escuchado la palabra y la buena noticia. Que ese evangelio, que esa buena noticia podamos recibirla con el corazón dispuesto. Podamos aceptar con gozo la buena noticia de salvación y que a partir de ahora, Señor, nuestras vidas estén en Cristo. Abrimos, Señor, nuestra vida, nuestro corazón para recibir a nuestro Salvador, que es Jesús. Todo aquel que esté escuchando, Señor, que tu Espíritu Santo llegue a su vida para traer la salvación, Señor, que nos has regalado. Una salvación maravillosa, Señor, que no podemos despreciar. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga.